Estamos hoy en el umbral de un gran acontecimiento, tanto en la vida de las Naciones Unidas como en la vida de la humanidad. Es bien posible que esta Declaración Universal de Derechos Humanos se convierta en la Carta Magna Internacional de todos los seres humanos en todos lados. El 16 de febrero de 1946, el Consejo Económico y Social creó una Comisión de Derechos Humanos. Notre déclaration se présente comme la plus vigoureuse, la plus nécessaire des protestations de l'humanité contre les atrocités et les oppressions. I'm Harrison Ford. I live in the United States, but I'm a citizen of the world as well. Here at the United Nations 50 years ago, a dedicated group of men and women created an unprecedented document, the Universal Declaration of Human Rights. It's a statement of principles and beliefs that summons each of us to a higher standard. It's not always prevented inhumanity or abuse, but it's given us a set of human rights norms that apply to everyone, everywhere. La Alemania nazi en la década de los 30. La pureza racial es el motor de un régimen que trata de crear una raza superior de hombres, mujeres y niños de tez blanca y ojos azules. Aquellos que no son de raza pura son marcados para la extinción. Su vida no vale nada. Mientras se intensificaban los horrores del Tercer Reich, el mundo miraba pasivo e impotente. Alemania se retiró de la Sociedad de las Naciones, no aceptaban ninguna injerencia externa. A la larga, el mundo se dio cuenta de que en el futuro se necesitaría una estructura jurídica vigorosa para poner fin a los ataques a la dignidad humana. El jurista francés René Cassin estaba decidido a que el terror nazi nunca volviera a ocurrir. C'est en 1933, quand la carence du pacte de la Société des Nations est... En 1933, cuando gracias al fracaso de la Sociedad de las Naciones y de la voluntad humana, Hitler pudo subir al poder y prosperar sin interferencia alguna, el mundo internacional sintió que tenía que intervenir en la protección de los derechos humanos. S'occupa de la protección des droits de l'homme. Mientras la Segunda Guerra Mundial asolaba Europa, en su discurso de 1941 sobre el Estado de la Unión, el presidente Franklin Roosevelt esbozó su visión para un mundo futuro, las famosas 4 libertades. La primera es la libertad de palabra y de expresión en todo el mundo. La segunda es la libertad de toda persona de adorar a Dios en su propia forma en todo el mundo. La tercera es la libertad de no sufrir privaciones. La cuarta es la libertad de vivir sin temor, que significa una reducción de armamentos en todo el mundo. Abril de 1945, la Segunda Guerra Mundial tocaba a su fin.
En Europa, el ejército alemán se desintegró y Adolf Hitler murió por su propia mano. Había terminado una de las más horrendas pesadillas de la historia. La súbita muerte del presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, conmovió al mundo. Poco después llegan a San Francisco, California, representantes de todo el mundo para materializar uno de sus sueños. La demanda de dignidad para todos, en todos lados, se plasmó en dos palabras, sencillas y elocuentes: derechos humanos. 26 de junio de 1945. Los delegados en San Francisco aprobaron la Carta de las Naciones Unidas. Los derechos humanos se mencionaban 7 veces. Además, la Carta creaba una Comisión de Derechos Humanos, importante paso para asegurar la protección de las libertades individuales en el mundo de posguerra. Eleanor Roosevelt, viuda del popular presidente estadounidense, fue elegida para presidir la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Ya había adquirido fama mundial de compasiva defensora de los necesitados y oprimidos. En tributo a su reputación internacional, cuando casi no había ninguna mujer en posiciones de autoridad en la ONU, fue nombrada presidenta del grupo encargado de redactar la primera Declaración Universal de Derechos Humanos. 1947, Lake Success, no lejos de la ciudad de Nueva York. Tras meses de intensa preparación, la Comisión de Derechos Humanos, en pleno, con representantes de 18 naciones, se reunió por primera vez. Eleanor Roosevelt presenta a los delegados ante las cámaras. Son un grupo extraordinario de filósofos, teóricos y diplomáticos. Comenzaré a mi derecha con el delegado de Francia, profesor René Cassin. Tuvo un papel principal en la redacción. De hecho, él se consideraba el principal artífice de la declaración. A continuación, el delegado de Chile, señor Santa Cruz. Un buen diplomático y una persona muy enérgica. El delegado de China, doctor P.C. Chang, que también es vicepresidente de la comisión. Siempre fue una influencia moderadora. Cuando se caldeaban los ánimos, acotaba alguna observación filosófica. Nuestro subsecretario general, señor Henri Logier. Tuve la suerte de tener un jefe, Henri Logier, que luchaba por la democracia y el internacionalismo. Trabajar con él fue una gran experiencia. A mi izquierda, el secretario de la comisión, doctor Humphrey. John Humphrey era un trabajador ejemplar y concienzudo. Había perdido un brazo y tenía el atractivo de un hombre majestuoso. Era alto, apuesto y tenía una manga vacía que siempre impresionaba a la gente. El relator de la comisión y delegado del Líbano, doctor Malik. No era fácil disuadirlo y mantenía sus puntos de vista lo más enérgicamente posible. El delegado de la Unión Soviética, profesor Vladimir Koretsky. El delegado del Reino Unido, Sir Geoffrey Wilson. Eran el tipo de personas que no iban a dejar que triunfara el mal. Habían visto lo peor y estaban decididas a hacer todo lo posible para que esas cosas no volvieran a ocurrir. Asia Sudoriental. Thomas Hammarberg, del Programa de Derechos Humanos de la ONU,
va en misión a Koh Kong, un remoto pueblo de la frontera en la costa de Camboya. Tratará de liberar a 2 mujeres jóvenes, detenidas ilegalmente durante varias semanas. En los primeros días de la ONU, esa intervención habría sido atacada como una violación de la soberanía nacional. Pero hoy, la violación de los derechos humanos nos concierne a todos, sin tener en cuenta las fronteras. Así, a nivel popular, caso por caso, poco a poco, es posible ayudar a la gente. Hammarberg se reúne con los militares locales. En el cuartel traen a una de las jóvenes a la mesa de negociación. Si ustedes van y piden a la gente que venga aquí para hablar, eso debe considerarse un arresto y, pregunto, según las leyes de Camboya, ¿tiene una institución militar de este tipo derecho a hacer arrestos? Según yo la interpreto, la Constitución de Camboya no permite que los militares efectúen arrestos. Acabamos de enviar un informe a la sede regional, pero no informamos al fiscal militar porque no hubo arresto ni detención. Solo las invitamos a venir aquí. Las 2 mujeres declararon que habían sufrido abusos sexuales a manos de sus carceleros. Gracias a la autoridad moral de la ONU y respaldado por la indignación internacional, Hammarberg logra que las liberen. Cuando la gente sufre opresión, es importante que otros puedan hablar en su nombre. Esa es la idea de las normas internacionales de derechos humanos. En 1947, las normas que hoy respetamos todavía eran motivo de enconados debates. Mientras se construía la futura Secretaría de la ONU en el lugar de un matadero abandonado en Nueva York, juristas y diplomáticos seguían trabajando en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Un profesor de Derecho del Canadá, John Humphrey, fue el encargado de reunir todos los documentos de derechos humanos que pudiera encontrar. Su personal pidió ideas a los grandes pensadores del mundo, entre ellos Mahatma Gandhi, el padre de la resistencia pasiva, el escritor británico H.G. Wells y el filósofo italiano Benedetto Croce. Humphrey did a marvelous job of assembling and systematizing. Humphrey hizo un trabajo extraordinario al reunir y sistematizar gran cantidad de material, pero fue Kazan el que transformó todo eso en un documento orgánico y coherente, con una estructura, con temas y principios vinculados entre sí. Así que cada uno de ellos podía decir que había sido el autor. A partir de las primeras palabras del preámbulo del proyecto de declaración, se examinó cada sílaba. En el primer artículo, inspirado en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, se declaraba que todos los hombres son creados iguales. La señora Hansa Mehta, de la India, objetó enérgicamente. Consideraba que una declaración que dijera todos los hombres se tomaría demasiado literalmente. Lo que es más, la Unión Soviética objetó a las connotaciones religiosas del verbo creados. Por fin, el artículo se enmendó para que dijera todos los seres humanos nacen libres e iguales. Durante los interminables debates, se aceptaron con facilidad los derechos políticos y civiles, pero los derechos económicos, sociales y culturales causaron profundas disensiones.
En París, la división entre las libertades civiles y los derechos económicos y sociales se destaca cuando un grupo de desempleados se lanza a la calle para dar a conocer sus quejas. Las prestaciones de desempleo que Francia ofrece son de las más generosas del mundo, pero algunos trabajadores quieren más. Exigen pasajes más baratos para los desempleados. En un país que siempre ha promovido los derechos sociales y económicos, creen que el transporte barato es un derecho económico y social. Perdí mi trabajo en agosto y desde entonces he estado desempleado. Como el dinero es lo único que entienden, tendremos que bloquear los trenes. Con la promesa de conversaciones para conseguir pasajes reducidos para los desempleados, sacan a los manifestantes de las vías de la estación Saint-Lazare. Francia está a la vanguardia del progreso social, pero lo que separa los derechos políticos y civiles de los económicos y sociales sigue siendo tan complejo y profundo como cuando se redactaba la Declaración Universal. Un derecho civil, por ejemplo, el derecho a escribir o a pensar o a ser musulmán, judío o cristiano, no cuesta nada al Estado. Pero el derecho al trabajo, a la salud o a la educación cuesta mucho. Esa es la gran diferencia, que el Estado se convierte en deudor, tiene que pagar mucho dinero para que yo pueda ejercer mis derechos. En el otoño de 1948, la Asamblea General de la ONU se reunió en París. Los derechos humanos eran una prioridad en su agenda. El secretario general Tocqueville recibió las llaves del Palacio de Chaillot. Él sería el anfitrión de la reunión de la ONU. Ya la propuesta Declaración de Derechos Humanos había sido revisada una y otra vez. Ahora debía hacer frente al último obstáculo, el debate y la votación en la Asamblea General en pleno. Los principios rectores de la declaración ofrecían algo a cada uno. Con este espíritu se había llamado al documento Declaración Internacional. René Cassin sugirió que se llamara Declaración Universal para incluir a toda la humanidad. Los fundadores de la Declaración Universal creían que no se trataba de que una idea fuera de tal o cual país, sino más bien de si era una buena idea y si podía tener carácter universal. Todos los que dieron forma a la Declaración Universal preveían que esos derechos generales tendrían diferentes formas de expresión en diferentes culturas. La visión de universalidad, debatida tan apasionadamente en París hace 5 décadas, resuena ahora en lugares tan distantes como una comunidad rural en Uganda. Aquí, los escolares aprenden sus derechos como seres humanos en su propia lengua, el idioma luganda. Los derechos humanos son más reales ahora que los aldeanos pueden hacer denuncias a la Comisión de Derechos Humanos de Uganda. El abogado que los ayuda se adhiere a los mismos principios primero articulados por los fundadores de la Declaración de la ONU. En primer lugar, los derechos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos son muy importantes, universales, son para todos, ya sean de China, o de la India, o de África, o de América. Los creadores de la Declaración Universal de Derechos Humanos no podían prever el siniestro terror de los Khmer Rouge en Camboya, pero las normas de conducta que establecieron iban a prevalecer aún en casos de graves violaciones de las libertades humanas.
Turistas y sobrevivientes visitan una tumba colectiva, restos de esqueletos de los campos de matanza. Chum Roth ha retornado de su nuevo hogar en los Estados Unidos. Nací en Camboya y luego vinieron los comunistas. Después me mandaron a la granja y me pusieron a trabajar. Yo fui parte de este genocidio. Yo tenía unos 6 años y solo recuerdo cosas malas. Tuve suerte en seguir vivo porque casi morí 2 veces de hambre. Y soy uno de los que tuvo suerte, de los sobrevivientes. En Tuol Seng, un antiguo centro de exterminio, miles de hombres y mujeres se vieron privados de sus derechos y asesinados en nombre de una ideología. Las libertades humanas necesitan defensores que se opongan a las fuerzas del mal. En una visita a Camboya, Mary Robinson, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, confronta el terrible pasado de esa nación. El hombre puede ser terriblemente inhumano. Y todos somos capaces de sentir odio. Pero también tenemos impulsos generosos y emociones tiernas. Y es importante que, como comunidad internacional, luchemos para eliminar el odio que este lugar representa, la tortura humillante y degradante infligida aquí. El hecho de que las Naciones Unidas y otros organismos internacionales no hayan reaccionado ante los asesinatos en masa en Camboya en los 3 años y medio en que murieron 1.700.000 personas, un 20% de la población, ejecutadas o debido a las enfermedades y dificultades causadas por las políticas del gobierno, eso, a mi juicio, es uno de los fracasos más vergonzosos de que somos responsables. La intervención puede empezar si solo una persona grita basta, no puedo permitir que le pase eso a otro ser humano. Y hubo situaciones en que el público ha reaccionado y los gobiernos han visto que si no actuaban, tendrían que enfrentar la indignación pública. Y actuaron. Han reaccionado cuando se unieron para presionar a un dictador que eliminaba a su propia población y en algunos casos dijeron, hay que hacer algo. Todos tenemos responsabilidades como individuos, como grupos y como gobiernos. Y después de los gobiernos están los pueblos. En los 50 años desde que se forjó la Declaración Universal, se ha hecho mucho para que los derechos humanos protejan a la gente. Las luchas que pusieron fin al colonialismo han cambiado el mapa del mundo. Cuando Namibia, uno de los últimos bastiones coloniales, alcanzó la independencia, sus ciudadanos se regocijaron. En Sudáfrica, Nelson Mandela, símbolo de perseverancia y desafío, fue liberado tras decenios de prisión solitaria. Fue el principio del fin para el apartheid. I think
Considero que hemos logrado mucho en la esfera de los derechos humanos. Nuestro historial no es perfecto, pero podemos estar orgullosos de lo que hemos logrado. Toda la lucha por la descolonización fue una lucha por los derechos humanos. París, 1948. Por fin, el 10 de diciembre, la fecha fatídica había llegado, y para todos nosotros, los que trabajábamos en eso en la Secretaría, la aprobación era emocionante, porque se sabía que la mayoría estaba de acuerdo. Pero nos preguntábamos si habría un voto en contra, tal vez Arabia Saudita, o si la Unión Soviética votaría a favor o se abstendría. Ahora someto la propuesta para que se adopte en su totalidad. La Declaración Universal de Derechos Humanos ya ha sido aprobada, párrafo por párrafo, artículo por artículo. Los delegados estaban allá adelante y nosotros, los miembros de la Secretaría, atrás. Tratábamos de ver quién votaba y cómo, así que para mí personalmente fue un momento muy emocionante. A favor de la aprobación, 48. En contra de la aprobación, ninguno. Abstenciones, 8. Así que llegamos a la etapa, caballeros, en que, por un voto enorme y sin ninguna oposición directa, la Asamblea ha aprobado esta muy importante declaración. Después de aprobar la declaración, un breve momento de celebración y felicitaciones, conscientes de que si bien quedaba mucho por hacer, esta nueva Declaración de Derechos Humanos era una gran contribución para el mundo. Fue un gran éxito, y ese éxito continúa hasta ahora, porque esta declaración, creada en unos pocos años, hoy tiene gran valor simbólico. Ningún gobierno osa decir hoy que la Declaración Universal de Derechos Humanos no le concierne.